Ya, bueno, compañeros, bienvenidos a esta primera sesión de aprendizaje y learning. Eh, Vamos a llamarla bases neurológicas y curriculares del aprendizaje y la enseñanza en e-learning. Lo primero que les quiero comentar es que ya hoy día se asume el proceso de aprendizaje diferenciado del problema de la forma de enseñanza. Es decir, yo puedo estar pensando en enseñar de una manera, pero el estudiante tal vez no lo está captando como yo lo estoy, digamos, socializando. Y esto se debe a que los procesos de aprendizaje y enseñanza están mediados por las características del docente, pero también las características, en este caso, del aprendiz. ¿Ya? Entonces, como una breve introducción, tenemos que decir que en los últimos años han habido dos tendencias de carácter teórico en la educación. Uno tiene que ver con la inserción de una forma, todavía no se puede llamar teoría, porque no se ha desarrollado un cuerpo de conocimientos específico sobre tal, que es la propuesta de George Siemens, que se llama la conectividad o el conectivismo. El conectivismo tiene que ver con que el docente es el puente o los puentes. Esto funciona más o menos como funciona una red neuronal. El docente es un conductor que lleva desde el conocimiento al estudiante, sea cualquiera la forma de conocimiento, sea cualquiera la característica del estudiante. Entonces, esta situación implica que aunque nosotros creemos que estamos llevando el mensaje y que el mensaje es claro, además tenemos una connotación de transmisión de información que ya está superada teóricamente, y que esto también tiene que ver con bases neurológicas. Desde el punto de vista neurológico, todos, no solamente los adolescentes, como lo vamos a ver más adelante, tienen una forma de aprender particular. Entonces, basados en lo que es el desarrollo cerebral del adolescente, vamos a hacer una pequeña síntesis, un pequeño resumen de por qué nosotros tenemos adolescentes frente a nosotros o a través de la estrategia del e-learning y a veces no comprendemos cuáles son sus conductas. Bueno, tú tienes una explicación neurológica, pero desde el punto de vista conductual tendríamos que decir que ellos tienen tendencia a actuar impulsivamente, a leer mal o malinterpretar las señales sociales y emocionales. Esto me pasa muchísimo en e-learning. El estudiante no lee y pregunta, y yo lo vuelvo a mandar a la instrucción y lo vuelvo a mandar a la instrucción porque él tiende a obviar parte del mensaje. Esto por su despreocupación. Desde el punto de vista del aprendizaje también es importante que él, sin darse cuenta, participa en comportamientos que le son arriesgados o peligrosos. Su madurez emocional y su madurez cerebral aún no desarrolla el juicio. Y también el elemento más importante a nivel anatomofisiológico es la prolifera ya más que la diferentes enfoques especiales y este mejora la poda sináptica, que indica que ese por efecto de evolución de su cerebro se vuelve, para volverse más eficiente, él corta la sinapsis que no considere son importantes. Entonces, este conocimiento que estaba pegado a estas redes sinápticas se pierde también con la poda. Ahora, desde el punto de vista de la educación, de la formación, se conoce que hay menos 4 tipos de aprendizaje. Tenemos que empezar por el cuadrante inferior derecho, que es un tipo de estudiante que asimila todo tal cual, que graba, tiene la capacidad de grabar esta información. Este asimilador, como se llama este estilo de aprendizaje, es poco sociable. En la parte de la derecha tenemos entonces lo que se llama el aprendizaje cognitivo, la teoría cognitivista, donde el aprendizaje es divergente. Esta es una persona que aprende por experiencia. Y entonces es sociable, genera ideas, es empático, es abierto y es muy intuitivo. Pero esto de lo intuitivo puede que le juegue en contra porque la experiencia práctica, cuando no tiene un soporte teórico, lo hace muy pragmático. También tenemos ahora por la parte superior izquierda precisamente el pragmático, que es
el que se acomoda a una forma de aprendizaje. Esto viene de la teoría del aprendizaje social, de la rama vygotsky-vygotsiana y piagetana, donde este ser aprende básicamente por experiencia. Él no le preocupa mucho dónde está el soporte teórico, simplemente lo que quiere es aprender una mecánica específica. Esto hace que esta persona acepte retos, sea muy sociable, muy abierto, muy comprometido, entonces deja la teoría de lado. Mientras que dentro de las teorías más recientes está la que está en el cuadrante inferior izquierdo mío, que es el constructivista. Este es el pensamiento, la teoría de aprendizaje que más se ha desarrollado en los últimos años y que tiene que ver con que la persona construye en función de lo que considera le es útil para la vida. Entonces, lo que nosotros tenemos como dentro del rol docente es que tenemos que darle significado en la vida a todo contenido, porque si no, este estudiante lo perdemos fácilmente. No puede tener idea de lo que está aprendiendo con la realidad, va a tener dificultades para después tener una práctica profesional. Estos son los niveles. La taxonomía de Bloom es una taxonomía que sea más pequeño. Quiere decir que el nivel aplicativo del estudiante es menor, que el nivel de integración de conocimiento es menor. Y también tiene mucho que ver con el estilo de docencia. Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar la docencia de solo es básicamente la de Bloom tiene 6 niveles y cada una implica que la otra se cubrió. Si ahora yo le pido que él tenga una comprensión sobre el proceso como lenguaje, por ejemplo, universal del proceso, vamos a tener entonces que él tiene que pensar, aplicar mayor, envolver más el conocimiento cuando le estos 3 niveles estamos hablando de procesos metacognitivos, es decir, procesos donde él tiene que juntar conocimiento, que es lo que a la final se plantea un proyecto curricular. Cuando él analiza, él tiene que conocer, por supuesto, las etapas del proceso, pero tiene que conocer fundamentos de farmacología, de enfermería básica, de comunitaria. O sea, que él va más arriba, el proceso se hace más complejo. Para darles un ejemplo real, cuando yo le pongo un estudio de caso para que él detecte un error, él tiene que recordar un gran volumen de información que no podría si nosotros no saldamos lo que se llama la deuda académica. Es decir, que en cada materia terminemos dando el contenido suficiente para que él finalmente, a través de una herramienta metodológica que se llama proceso, pueda terminar de hacer una práctica reflexiva. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Rosalinda, ¿cuándo alcanzamos el pensamiento crítico a partir de la taxonomía de Bloom? Cuando estamos en los 4 últimos niveles, es decir, cuando aplicamos, analizamos, evaluamos o creamos. ¿Qué implicaciones docentes tiene esto? Inicialmente, para la discusión, es que el estudiante no puede solo memorizar datos específicos porque no le ayudan con su pensamiento reflexivo. ¿Cómo saber que se está aplicando pensamiento reflexivo en enfermería cuando él puede confrontar estudios de casos de manera global, pero cuando lo defiende, cuando lo sustenta de manera integral? ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel de un sílabo? A nivel microcurricular. Bueno, fíjense. Voy a empezar sobre la base de la pirámide. Cuando nosotros estamos creando reactivos, formas de evaluación, formas de clase, estrategias de clase, si somos muy memorísticos, el estudiante solo va a llegar al nivel de conocer, porque él no puede enlazar 2 datos o 3 datos simplemente porque yo se los digo. Solo lo va a hacer cuando yo lo ayudo, cuando en las clases, cuando en la facilitación vamos subiendo el nivel de complejidad. Entonces, que se expresa en el macrocurrículo como los resultados de aprendizaje. Entonces, si yo lo ayudo a comprender una situación comunitaria, por ejemplo, él podrá tener esa herramienta.
si finalmente subo de nivel y mis clases son más para nivel aplicativo, entonces él va subiendo, construyendo andamiaje cognitivo y práctico para generar un saber crítico. Cuando él aplica esos conceptos, principios y procedimientos y los puede juntar en una situación específica, entonces él está en los dos, tercero y cuarto nivel de la taxonomía de Bloom. Pero eso todavía a nivel profesional no es suficiente. Él tiene que crear procesos políticos, que son todas las materias que estamos así, que estamos buscando la manera que él conozca desde el punto de vista de lo fisiológico, lo social, que es lo que haciendo un poco de materias que apuntan a fundamentos teóricos, es decir, que van a los niveles de la base de la pirámide. También tenemos elementos de la epistemología y metodología de la investigación que ayudan a la integración de contextos, saberes y culturas que le ayudan también a comprender. Y tenemos 16 materias que son profesionalizantes que deberían estar hasta la creación especial en el quinto y sexto nivel. Para culminar esta parte, ¿cómo nosotros entonces vemos a la luz de los sílabos, a la luz del proyecto curricular, lo que vamos a tratar de hacer para seleccionar nuestras estrategias de aprendizaje? Entender que nuestras materias tributan en cierta forma. Aquellas de fundamentos teóricos, epistemológicos y metodología de la investigación nos ayudan con el conocimiento y la comprensión. La praxis profesional, la integración de contextos, los saberes y culturas, la epistemología y metodología de investigación nos ayudan a analizar y aplicar, pero el nivel aplicativo es más para la praxis profesional. Y, digamos, nuestras materias estrellas que son las profesionalizantes o el eje práctico profesional, tiene que ayudarnos a evaluar y crear. Esto lo destaco en qué sentido, que algunas veces no teniendo claro esto, cuando estamos en la praxis profesional, insistimos mucho en el nivel de conocimiento, es decir, en el nivel básico. No, nosotros a nivel de la praxis tenemos que buscar la integración de ese conocimiento. Entendiendo, por ejemplo, a partir ya para ir seleccionando las estrategias, que hay reglas básicas para la planificación curricular. Uno, por ejemplo, que cada 45 minutos el cerebro puede pasar por procesos de reposo. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona, como ustedes saben, con glucosa y oxígeno, pero tiene sus periodos de cansancio, cuando tiene que integrar vista, oído y el resto de los sentidos. También algo que no mencioné acá es que en estos estilos de aprendizaje tenemos el muchacho que aprende visualmente, tenemos el muchacho que aprende auditivamente, que lo hace de manera kinestésica y que, como vemos acá, si yo puedo comprender esto de mejor manera, sé que al menos hay 8 tipos de inteligencia. Entonces, un enfermero que tenga, por ejemplo, problemas con la lógica matemática como una de sus inteligencias, le va a ser un problema. Ahora, ¿es un problema de inteligencia del estudiante? No, es que él ya tiene una configuración cerebral que es proclive para algún tipo de conocimiento, pero que a la vez no es tendente a un tipo específico de conocimiento. Entonces, por ejemplo, nuestros estudiantes lo podemos ver como un muchacho extraordinario desde el punto de vista musical, pero tiene problemas desde el punto de vista visual espacial. Quiere decir que él no puede visualizar, ni percibir, ni imaginar, ni transformar, mucho menos. También es importante para cerrar esta parte entender, como lo podemos ver en esta lámina, que la región límbica, que es la parte del cerebro que controla las emociones, se va desarrollando, digamos, a partir de los 20, 25 años, mientras que la región prefrontal, que tiene que ver con situaciones de control de voluntad y de toma de decisiones, de sistemas de recompensa por el logro obtenido, más. Nosotros ya tiene todo en su cerebro para desarrollar primero 26 años para las mujeres, 29 años para los hombres. Este pequeño resumen que quería compartir con ustedes
lo que pretende es darles un cajero, un producto, no es por ejemplo, al enfoque eutagógico, que es un enfoque totalmente independiente, mientras que en el enfoque andragógico, hasta un celular nos gana la partida cuando se trata de la motivación del estudiante. De esta manera voy a cerrar la grabación